Nunca pensé que la vida me llevaría a un lugar donde los secretos y los deseos se entrelazan de maneras tan inesperadas. Mi nombre es Eleanor. Tengo 55 años. Y lo que comenzó como un día otoñal ordinario en el Valle de Napa se convirtió en un viaje emocional que me desbordó por completo. Esta es la historia de cómo el amor puede tomar formas sorprendentes, a menudo complicadas. ¿Estás listo para descubrir cómo el amor puede florecer en los lugares más inesperados? Únete a mí en esta travesía desde el momento en que mi hija, Clara, se casó con David. Siempre lo consideré parte de la familia. David era un hombre encantador, amable y un esposo devoto. No solo era una buena pareja para Clara, también se había ganado mi respeto y afecto. Sin embargo, a medida que pasaban los años, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La forma en que miraba a David y la forma en que él me sonreía comenzaron a tomar un matiz diferente, una chispa que nunca antes había notado. Era confuso y aterrador. Un día, decidí invitar a David a un café. Mi intención era simplemente disfrutar de una conversación amistosa. Después de todo, David siempre había sido alguien con quien podía hablar abiertamente. Nos sentamos en un acogedor café cerca de mi casa, el aroma del café recién hecho llenando el aire. Mientras hablábamos de cosas triviales, me di cuenta de cierta química entre nosotros, un hilo invisible que nos conectaba de una manera que iba más allá de la simple amistad. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada vez que veía a David, mi corazón se aceleraba. Era una lucha constante entre lo que sentía y lo que sabía que era correcto. La idea de tener estos sentimientos por el esposo de mi hija era una traición que nunca podría perdonarme. Pero, a pesar de mi mejor juicio, no podía evitarlo. Cada sonrisa de David, cada mirada furtiva, me hacía desear más. Una noche, Clara decidió organizar una cena en casa. La casa se llenó de risas y alegría. Mientras estábamos sentados a la mesa, David y yo intercambiamos miradas cómplices, como si compartiéramos un secreto que solo nosotros conocíamos. Me sentí atrapada en un torbellino de emociones. ¿Cómo podía amar a un hombre que era el esposo de mi hija? Era un dilema desgarrador. A medida que avanzaba la cena, el ambiente se volvió más relajado. Clara fue a la cocina a preparar el postre, y David y yo permanecimos en la mesa, hablando sobre recuerdos familiares. La conversación se volvió más personal, y de repente, él tomó mi mano. Su toque era cálido y una corriente de energía recorrió mi cuerpo. Lo miré a los ojos y vi la vulnerabilidad allí. No era solo mi yerno. También era un hombre lidiando con sus propios sentimientos. El tiempo que pasamos juntos se volvió más intenso. Hubo momentos en que nuestros cuerpos se rozaban accidentalmente, encendiendo una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. Era un juego peligroso, y cada vez que nuestras manos se tocaban, sentía que el mundo a nuestro alrededor desaparecía. Me encontré en un laberinto emocional, y la única salida parecía ser David. Una tarde, mientras Clara estaba en el trabajo, David llamó para preguntar si podía venir a casa. La incertidumbre me invadió, pero también sentí una emoción inquietante. Cuando llegó, me encontré más nerviosa de lo que había anticipado. Nos sentamos en el sofá, y antes de que pudiera darme cuenta, la tensión en el aire era palpable. David me miró intensamente y sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. «Eleanor», comenzó, «hay algo que necesito decirte». Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba. «Desde que te conocí, he sentido una conexión contigo que no puedo ignorar. No sé si debería sentir esto, pero no puedo evitarlo». Me quedé sin aliento. El aire se volvió pesado con sus palabras. La parte racional de mí quería gritar que no podíamos continuar con esto,
que era un camino prohibido. Pero otra parte de mí deseaba lo mismo que él. Lo que había comenzado como un simple sentimiento de afecto había evolucionado hacia algo más profundo y significativo. «David», respondí. Mi voz temblaba. «Esto es complicado. No solo eres el esposo de mi hija, sino también un hombre maravilloso. Lo que sientes, lo que yo siento, no debería estar pasando». Mientras las palabras salían de mi boca, podía sentir que mi mundo se desmoronaba. Él se acercó más y nuestras manos se entrelazaron. Era un gesto simple, pero lo significaba todo. «Eleanor, no puedo dejar de pensar en ti. Cada vez que estamos juntos, siento que hay algo más entre nosotros. No quiero seguir ignorándolo». La sinceridad en su voz me hizo temblar. En ese momento el mundo se detuvo. Las dudas y los miedos comenzaron a desvanecerse. Todo lo que podía sentir era la palpable conexión entre nosotros. Sin pensarlo 2 veces, lo miré a los ojos y dije: «Siento lo mismo. He estado luchando contra esto, pero ya no puedo más». Con esas palabras, rompí las barreras que me habían mantenido cautiva. El beso que compartimos fue una explosión de emociones reprimidas. Fue dulce y apasionado, un momento que había anhelado durante tanto tiempo. El deseo, la frustración y el amor se unieron en una danza perfecta. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento, mirándonos como si el tiempo se hubiera detenido. Sin embargo, esa felicidad fue efímera. El peso de la realidad se cernía sobre mí. Clara regresaría en cualquier momento, y la culpa se instaló en mi pecho como un ladrón silencioso. «No sé si podemos continuar con esto, David. Esto no es solo un juego. Hay demasiado en juego». David asintió, entendiendo la gravedad de nuestra situación. «Tienes razón, pero no puedo ignorar lo que siento por ti. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para pensar en esto». La tristeza en su voz resonó en mi corazón. Sabía que no era una decisión fácil para ninguno de los dos, pero también sabía que había algo real entre nosotros que no podía ser ignorado. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Intenté concentrarme en mi vida diaria, pero mis pensamientos estaban constantemente con David. La distancia entre nosotros se sentía abrumadora, y cada vez que veía a Clara, mi corazón se llenaba de culpa. No quería traicionar su confianza, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que había descubierto dentro de mí. Finalmente, decidí que necesitaba enfrentar mis sentimientos y aclarar la situación con David. Un día, le envié un mensaje pidiéndole que se reuniera conmigo en el mismo café donde había comenzado nuestra conexión. Cuando llegó, el aire estaba cargado de tensión, pero también de esperanza. «Eleanor», dijo David, su voz un susurro cargado de significado. «He estado pensando en nosotros. No puedo dejar que esto termine. Siento que hemos encontrado algo especial y valioso». Asentí, sintiendo que tenía razón, pero mi corazón estaba en un torbellino. «Creo que deberíamos hablar sobre lo que esto significa para nosotros», respondí. Mi voz temblaba pero decidida. Mientras hablábamos, comenzamos a desglosar nuestras emociones y el contexto de nuestra relación. David expresó su deseo de estar conmigo, pero también entendió que tenía que ser honesto con Clara. Sabíamos que tendríamos que encontrar una manera de manejar la situación sin herir a nadie, pero las palabras que flotaban entre nosotros eran como cuchillos afilados, listos para cortar las capas de nuestras vidas. La conversación se volvió profunda. Hablamos sobre lo que significaba el amor en nuestras vidas, cómo nuestras conexiones pueden cambiar con el tiempo y las líneas que habíamos cruzado. Compartimos nuestras esperanzas y sueños, y con cada palabra, la distancia entre nosotros parecía desaparecer. Pero también sentía el peso de lo que estábamos a punto de hacer. «¿Qué hacemos con esto?», Drenia pregunté,
la preocupación surgiendo en mi voz. No podemos seguir así, ignorando lo que sentimos. David pasó su mano por su cabello, un gesto que solía hacer cuando estaba pensativo. No quiero lastimar a Clara. Ella es importante para nosotros, pero no puedo negar que lo que hay entre nosotros es real. Eleanor, en ese momento, el aire se volvió denso, cargado con el peso de lo que significaba nuestra verdad. Era un amor prohibido, uno que desafiaba todas las normas sociales, y a pesar de la culpa que sentía, no podía ignorar la chispa en sus ojos, ese destello de deseo y conexión que había crecido en medio del caos. Tomemos la difícil decisión de ser honestos con Clara, propuse finalmente. Sabía que sería un camino doloroso, pero el miedo a perder lo que teníamos juntos era más aterrador que enfrentar la verdad. Si ocultamos nuestros sentimientos, solo traeremos más dolor a nuestras vidas. David estuvo de acuerdo con un leve asentimiento, su expresión grave, como si supiera que estábamos a punto de entrar en una tormenta. Con un nudo en el estómago, acordamos que era hora de enfrentar la verdad. Esa noche, reuní el valor que necesitaba para hablar con Clara. La vi entrar por la puerta y mi corazón se aceleró. Era como si todo lo que había vivido me llevara a este momento, donde el pasado y el futuro chocaban. Clara, necesito hablar contigo sobre algo importante. Comencé, sintiendo el sudor en mi frente y el peso de mis palabras en el aire. Claro, mamá, ¿qué sucede? Su rostro reflejaba preocupación y podía ver la inocencia en sus ojos. La miré a los ojos y, en ese momento, supe que tenía que ser honesta, que no podía permitir que las palabras se quedaran atascadas en mi garganta. David y yo hemos desarrollado una conexión más profunda de lo que debería ser. Me duele decir esto, pero no puedo ocultarlo más. La reacción de Clara fue inmediata. Sus ojos se abrieron con sorpresa y su voz tembló al preguntar: ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que te gusta David? Sentí el dolor en su voz, un eco desgarrador que reverberaba en mi corazón. La atmósfera se cargó de electricidad y el espacio entre nosotras se volvió tenso, casi tangible. Clara, por favor, escucha. Lo que siento por David es complejo. Nunca quise que esto sucediera. Pero a medida que pasaba el tiempo, la conexión entre nosotros creció. Es algo que no puedo ignorar y pensé que merecías saberlo. Mientras hablaba, vi cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor, su rostro reflejando una mezcla de confusión y dolor. ¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá? Su voz se quebró, y en ese momento supe que el peso de mis decisiones caía sobre mis hombros. David es mi esposo, y ahora estás arruinando todo. La angustia en su tono era desgarradora, y el amor que había compartido con ella ahora se sentía como una traición. Te amo, Clara. Siempre serás mi hija, y eso nunca cambiará. Pero no puedo cambiar lo que siento. Es una batalla interna que me he estado librando y no quería que esto no se supiera. Respondí, sintiendo que cada palabra era un ladrillo que construía un muro entre nosotras. Quería que entendiera, pero la verdad era que no había forma de salvar nuestras relaciones sin perder algo en el camino. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas. No entiendo cómo esto puede ser amor. Se siente egoísta. No puedo creer que estés dispuesta a arriesgar nuestra familia por esto. Las palabras de Clara me atravesaron como flechas, cada una apuntando a la fragilidad de nuestra conexión. Clara, sé que esto es difícil de procesar, pero lo que siento por David no significa que te ame menos. Te prometo que no estoy tratando de reemplazarte. Este es un camino doloroso, pero el amor también es complicado y hermoso, incluso si duele a veces. Respondí, sintiendo que mi propio corazón se rompía al ver su sufrimiento.
¿Y si esto no se detiene para siempre? Preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Y si él te elige a ti en lugar de a mí? La inseguridad en su voz resonó en mis oídos, y en ese instante comprendí el profundo impacto que mis decisiones tendrían en nuestras vidas. No quiero que eso suceda, Clara. Quiero que podamos encontrar una manera de sanar y seguir adelante, sin importar lo que pase entre David y yo. Tú eres lo más importante en mi vida y te prometo que haré lo que sea necesario para proteger nuestra relación, respondí, con lágrimas brotando de mis ojos. La sinceridad de mi corazón resonó en la habitación, pero el camino por delante parecía sombrío y lleno de incertidumbres. Con cada palabra la atmósfera se volvió más densa. Era un amor prohibido, una conexión intensa que desafiaba no solo nuestra moralidad, sino también la estabilidad de nuestra familia. La noche se llenó de un silencio pesado mientras ambas procesábamos todo. No había un manual para situaciones como esta, pero todo lo que podía hacer era mirarla, sabiendo que la verdad era un arma de doble filo. Lo único que sé es que necesito ser honesta contigo. David y yo vamos a tener que explorar esto, aunque me duela decirlo, pero no quiero que te sientas abandonada. Siempre serás mi prioridad y quiero que encontremos una forma de seguir adelante juntas, sin importar lo que pase, dije, sintiendo que mis palabras eran un frágil puente hacia un futuro incierto. Clara asintió lentamente, su mirada perdida. En ese momento entendí que había lanzado nuestra relación a un terreno inexplorado y no había vuelta atrás. Las lágrimas caían libremente por su rostro, y en ese instante supe que habíamos cruzado una línea que cambiaría todo para siempre. Con el tiempo, aceptamos la complejidad de nuestra nueva realidad. Hablamos sobre cómo manejar la situación con David, reconociendo que la sinceridad y la comunicación serían nuestras únicas herramientas. Aunque sabíamos que tendríamos que enfrentar las consecuencias, decidimos que el amor y la verdad debían prevalecer, aunque eso significara lidiar con el dolor en el camino. La historia que habíamos comenzado se volvió más intrincada de lo que jamás habíamos imaginado. A medida que navegábamos por esta nueva dinámica, la conexión entre David y yo se profundizaba, pero siempre con la sombra de Clara en nuestras mentes. Ella era parte de esta historia, y a pesar de los intensos sentimientos que surgían, nunca querría herirla. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un mes. A pesar de la confusión, la relación con David se volvió una fuente de alegría y complicidad, pero también una carga emocional. Las citas furtivas y los encuentros escondidos se volvieron nuestro refugio, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos sin el peso del juicio de los demás. Sin embargo, cada vez que estábamos juntos, había una voz en mi cabeza que me recordaba la traición a mi hija y el dolor que podía causarle. Clara, por su parte, comenzó a distanciarse. Era como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotras. Sabía que su dolor era profundo, y cada vez que intentábamos hablar, las palabras se convertían en cuchillos. La conexión que una vez compartimos se sentía desvanecida, y el peso de la verdad nos estaba consumiendo a ambas. Así fue como comenzamos a reconstruir nuestras vidas, tratando de encontrar un equilibrio en un mundo que se había vuelto tan complicado. A pesar de las luchas, había algo en el aire, una chispa de esperanza que me decía que, aunque las cosas eran difíciles, la honestidad podría ser el camino hacia la redención. Era un camino lleno de espinas, pero quizás, solo quizás, podríamos encontrar la forma de sanar las heridas y seguir adelante, aprendiendo a amar en medio del caos.